¿Cuál es la historia? Acá hay varias historias, pero la conclusión de este mensaje, que ya te lo presento, es ¿cuál es la historia? Vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante. Son 40 versículos, queridos. Tanto pastor y en la historia. En esta historia vamos a encontrar referentes claves. Vamos a encontrar el primer testimonio cuando el diablo pensó que lo había matado al testimonio. El diablo pensó que en el primer crimen de hermanos, que Caín mata a Abel, liquidó el testimonio. Es decir, que Patricia no va a ser salva porque no se va a enterar. Listo, liquide la historia. Listo. Tiene una raza maldita que baja de Caín y nada más. Listo. Va a haber guerras, siempre guerra, muerte y nunca habrá esperanza. Listo. Pero gracias a Dios hay esperanza. Es cierto que las dos vertientes caminan en la historia. Las dos vertientes van a caminar. Porque por eso se va a hacer en Génesis una línea que baja de Abel, que murió, y una línea que baja de Caín. Nosotros vamos a ver ahora la línea de la fe. ¿Sí? Siempre la fe se sostiene en la historia por los elegidos. Claro, ¿verdad? Siempre la historia, si de la fe se confirma por los elegidos. Por los elegidos. Así. Y si no, toma nota de lo que vamos a ver ahora. Estos son referentes que ya están referidos. Son referentes, arden, iluminan. Un tiempo, hubo un tiempo. 45 años, se fue capaz, 75, 80. Pero tiene que iluminar. Tiene que iluminar. Tiene que encontrar un propósito. Así que Dios nos coloca estos zapatos y hay que usarlos. ¿Sí? Entonces, los referidos de parte de Dios, para que alumbre, y los referentes para los que lo van a ver arder. Los referentes. Así que, qué importante es esto, lo vas a ver para todo listado. Y estos referentes son claves. Desde Set, que es el referido de Dios para que el testimonio no muere. ¿Cómo termina la historia? ¿Y cómo matan a Abel? Lo mata el hermano, primer crimen, y el hermano mata al otro. ¿Por qué? Decimos, ¿se terminó la esperanza? No. Dios coloca a Set para reemplazarlo. Tiene otro referido. Algo parecido en Israel también, cuando el primer rey de Israel, Saúl, ¿sí? Muere, no fue un buen rey, no fue excelente, digamos, y Dios tenía otro referido que era David. Tenía David. Dios siempre tiene un referido para que sea referente. Hoy estoy charlando con los hermanos para que sean justamente referentes para recibir a los hermanos como en el servicio. Son los servidores, estamos mujeres. Estoy hablando de una primera charla con ellos. ¿Sí? Yo creo que son los referidos de Dios para ese trabajo. Otros son referidos para otros. Eso es muy importante. Así que nosotros vamos a encontrar desde Set, preparen la lapicera, resaltadores, o con la uña, marquen con la uña, qué sé yo, no sé. O el corta uña, marquen ahí. Pero usted va a encontrar de Set, en adelante van a encontrar 10 nombres que son longevos. 960 años vivió el más de ellos, que se llamaba Matusalén. Vamos a encontrar a Enoch, un referido de Dios y un referente. Por ser referido se lo llevó. Jovencito, no me pastor, sí, a 165 años. ¿Qué? ¿Y eso es poquito? Sí, comparado con los otros 9, sí. Él vivió 360 años. 65 años. 365 años vive Enoch. Es uno de los referentes. Matusalén es otro, este no, este va a vivir, el hijo de él, 960 años. El hijo de él, otro referente. Noé es otro referido, 500 y pico de años va a vivir Noé, 500 y pico, y hace el puente. Se va a inundar todo el planeta, pero Dios tiene misericordia y está pensando Irene, y está pensando Daniel. Entonces dice, tengo que hacer un puente para que pasen ellos. Irene conozca a Daniel. Toda la historia de ellos por un puente. Todo pereció. Todo pereció. Carla no estaría.
si no se hubiera hecho ese puente. Un hombre construyó con sus 3 hijos, sus nueras y su mujer. 8 personas construyeron un arca de casi 130 metros de longitud, ¿sí? Con las condiciones navideñas de hoy, más o menos un buque más o menos parecido así, con 3 niveles donde entró toda la base de matriz de todos los animales. Todos los animales entraron así. Así que, cuando veas tu gato y tu perro, acuérdate que fue posible por ese barco. ¿Viste el colita que está en tu casa? Un grandote, chiquito, ¿viste? Medio pulposo, capaz que se rasca porque le pone perfume. Fue posible por un gato. Y no hay perros. Así, literal, no hay perros. Todavía no se inventaron perros científicamente, no se inventaron. ¿Se entiende esto? Gatos. Todos. No nos gustan, ahí se rasque, pero hasta las pulgas se rascan. Hasta las pulgas. Entró la bestia esta, el elefante, con su novia, elefante macho y elefante hembra, encontraron, y después hay elefantes todavía. Si no hay elefantes, no hay más, es porque el hombre se encargó de divertirse con eso matando. Ahora sin daño a nadie, ¿viste? No nos da nada el elefante casi de valor. Pero a algunos se les ocurren los colmillos, ¿viste? Es una matanza de los bichitos estos, lentos para escapar, lentos. Hasta los ciegos le pueden tirar. Así que entraron todos. Este estaba hablando al chico también, está el mensaje de hoy. Así que entraron todos ahí. En Noé tenemos el puente, todos. Y por supuesto que está Joel por eso, y por eso tampoco, porque ese puente. Todos cruzamos en los lomos de las 8 personas que veníamos nosotros, y la nueva humanidad. Fue una bisagra que hizo Dios que se llama misericordia. Pero pensó en nosotros, tómalo en serio, pensó en nosotros, en la vida nuestra, si no, no existimos. Así que bueno, todo este pasaje está acá, todo este. Así que voy a dar lectura de esto. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, los longevos, los 10 longevos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Cómo vas a explicar? ¿Y de dónde salió? Y no, explotó, fue el Big Bang. ¿Y quién puso el Big Bang? ¿Y de dónde salió? No terminas nunca. Y bueno, estaban los cielos. No estaban los cielos. Él hizo un día los cielos, dice. Y él estaba también. Si no necesita, ni los cielos necesita. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Aquella palabra se hizo carne, acordate. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, de lo que no existía. Por la fe, Abel, lo que le estaba comentando, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, porque lo hizo por la fe. Dios se lo aprobó por la fe, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún sigue hablando por ella. Por eso lo nombramos hoy en este culto. Por la fe, Enoc fue traspuesto así con cuerpo para no haber muerte, es decir, que no está en ningún cementerio y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes fue traspuesto. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, primera definición, dentro de todo esto, definición. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe, que le hay. Por eso me gustó la canción que cantamos hoy. Y que es galardonador de los que le buscan. Así que le estamos buscando por las diferentes razones que sean, entonces estamos en el camino correcto. Por la fe Noé, el puente, el barquito, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho porque le dio oportunidad, le predicó. Pero nadie creyó, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Se le reían a Noé, ¿cómo va a morir el mundo ahogado? Bueno, hoy también la gente se ríe de otras cosas que anunciamos. Por la fe Abraham, otro referente, un referido de Dios, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas o en carpas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos,
cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, la esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, siendo anciana, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y de ese ya casi muerto de Abraham, salieron como las estrellas del cielo multitud, judíos, árabes, de todos los árabes que hay hoy, la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, Seth, Enoc, Noé, Matusalén, que vivió muchos años, todos ellos, todos murieron, todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver o de arrepentirse. Pero anhelaban una mejor, el cielo. Por esa razón estamos hoy acá en el templo. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho: Isaac te será llamada descendencia. Pensaba Abraham que Dios es poderoso para levantarlo aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, de quien descienden los árabes, respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Se transmitía la bendición. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel, en la mejor época que estaban allí cómodos, enriquecidos, y les dijo que iban a tener que irse de allí, que las cosas cambiarían, y dio mandamiento acerca de sus huesos: no quiero sepulcros egipcios, me llevan a la tierra del ministerio. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey el faraón. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado como el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viento al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, una que no era israelita, era pagana, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, ya entramos los jueces, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David el rey, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, como en el caso justamente de Daniel, que justamente estuvo en Babilonia. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, más otros, como el caso de la viuda y fue ministrada por Elías, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles, como el caso de Jeremías. Fueron apedreados, aserrados como Isaías, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros,
proveyendo Dios alguna cosa mejor que para Enoc, que para Jeremías, que David, que es para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Tuvieron que esperar hasta aquí. Por tanto, capítulo 12, nosotros, los que estamos acá, también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos como estos hombres y mujeres, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Qué maravilloso recorrido de la historia. Ustedes tienen que volver a leerlo en casa. Si ustedes quieren aprender la Biblia de manera resumida, hay un solo capítulo que los va a hacer pasar por toda la Biblia. Es este, capítulo 11. El capítulo 11 les hace recorrer toda la Biblia, pero en lugar de mirarla con historias separadas, van a encontrar que están todas anilladas, como esos cuadernos anillados, ¿sí? Como esos cuadernos anillados que pertenecen justamente a una sola historia, que es la historia de Dios, Dios moviéndose justamente en medio de los seres humanos. Dios moviéndose. Porque la historia en la cual Dios se mueve es con la humanidad. No sé si notaron los detalles, está escrito a los hebreos, pero no comienza con Moisés ni con Jacob. Comienza en el tiempo en que Israel no existía, porque Israel comienza a partir de Jacob. ¿Y cuántos miles de años ya se transcurrieron desde Set o desde Abel hasta allí, hasta Jacob? ¿Cuánto? Que es lo que llamamos estudiar la historia de la humanidad. Después empieza la historia de Israel, capítulo 12 de Génesis, primer libro, capítulo 12, comienza la historia de Israel. Un hombre recibe la promesa que se va a confirmar en su nieto Jacob. Un hombre recibe la promesa. Él pertenece a la humanidad, no existe Israel, no existe. Pero Dios ya está justificando. Y está hablando justamente, nos muestra a nosotros, de que la fe es revelada porque tiene referentes, que son referidos de él. Tiene referentes. 10 longevos, una bocha de años que vivían, Matusalén, 960, viene la generación, y él seguía teniendo hijos, y los hijos de él también ya tenían cientos de años los hijos, seguían teniendo hijos, y los nietos de él seguían teniendo hijos, y eran todos longevos. Así que imagínate cómo se poblaba la tierra, cómo se poblaba con la línea de la fe, porque Caín también tenía el suyo, de su línea. Acá tenemos 10 referentes: Jared, Matusalén, Enoc, ahí los tenemos. ¿Sí? Hay que leerlo. Antes, cuando no tenías esto, no te motivaba, te sonaba aburrido. Y Dios, claro, vivió 800 años, 900 años, y el referimiento tuvo tal. Tuvo más hijos, eso es lo referido. ¿Se entiende? Eso es lo referido. Así que tarea para lograr en casa y enseñar los libros y cuando me nombra ese logreo, a ese referido, ¿qué hago, pastor? Y seguir porque el padre sigue teniendo más hijos, nada más que no están como referido. ¿Por qué? ¿Por qué estás pensando en maldad y en ¿qué lo necesito para alcanzarnos con la gracia? Dale un aplauso al Señor. Tienen que seguir comunicando la fe. Tienen que seguir comunicando la fe. Tienen que seguir comunicando la fe. Así que lo primero que encontramos acá es de que justamente por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, antes de Israel. Esto es maravilloso. La fe justifica, sea evangélico, católico, lo que sea, lo justifica al ser humano, al ser humano. Ahora, ¿y nosotros quiénes somos los evangélicos? Y son los referidos. Hay que ver si tendremos hijos y hijas. Nosotros somos los referidos, nuestras familias. Israel esto la tenía clara como nación, razón por la cual debe estar el estado político. No es el pueblo de Israel, yo tengo mi punto de vista, ¿sí? El pueblo espiritual, es el Estado de Israel, ¿sí? El Estado político de Israel. Pero qué importante es entender esto de que están tus hijos y tus nietos. ¿Por qué? ¿Y por qué te eligió a vos?
Y si no, tenés que empezar a cuestionarte vos, con signo de interrogación. Sobre mi nieto no, sobre vos mismo. Sobre vos mismo. ¿Por qué me hicieron eso? Yo siempre tuve presente esto, siempre. En la crucifixión de Jesús había dos condenados más. Dos ladrones o dos criminales que estaban pagando. El único que era perfecto era Jesús. Los dos, los demás estaban ahí por un prontuario. ¿Sí? Por un prontuario. Uno empezó a injuriar a Jesús. ¿Sí? Y el otro pidió misericordia. El otro alcanzó a bautizarse. El otro no alcanzó a bautizarse. Y Jesús le dijo: estar conmigo. Me parece está allá. Él está viendo cosas que nosotros ahora tenemos que ver por fe. Él tiene vista espiritual. A ver si camina por calle de hoy. Él sabe todo. Si diera clases, yo tendría que preguntarle para que me enseñe. ¿Ese ladrón? Sí. Porque por fe, clavado en una cruz, cubierto de pecados, pues nunca se olvide. No podemos discutir esto, no se trata si a vos te gusta que fue salvo o no te gusta. No se trata, Dios te pregunta a vos, al que vas a ver si a vos te gusta o no te gusta. Es cuestión de Dios. Es de Él. Así que lo importante es entender que el testimonio justamente es la fe, por la fe. Ese hombre se ladró por la fe justa. El otro por otra fe se condenó. El otro también se podía haber salvado, pero no tuvo fe. No reconoció a Jesús. ¿Sí? No lo reconoció. Así que qué importante es que todos estos alcanzaron testimonio, ¿sí? Justamente por medio de la fe. El otro aspecto es que por la fe entendemos. Ahí en el versículo 2, creo que está, lo vamos a mirar, chequear un poquito, pero sí, el 3, perdón. Dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Qué pasó? Yo terminé la secundaria acá tarañando de viejo en un curso fitness. Lo demás es unas cositas que son autodidactas, punto. Leo. Decía Leandro ayer, de 300, más o menos 300 libros, estoy ordenando en la oficina para recibir a usted, porque usted se lo merece. Ahí va a encontrar el machete con tapaz, para el soldador, bueno, ya saben qué. Pero porque soy autodidacta nada más. Pero qué interesante es que yo no puedo explicar cosas de química, ni de física, ni de... No, el profesor me queda vuelta porque se estudió. ¿Se entiende esto? Así que no entiendo de lo de las redes, me enseñan los chicos, me enseñan a mi nieto, así que qué pretensión voy a tener. Pero yo entiendo todo el universo por medio de la fe. Es decir, Él lo hizo, Él lo dice, y si Él lo hizo, está bien, y si Él lo dice, está bien. No tengo por qué entenderlo, lo recibo. Es mi fe en el Señor. Esa es la fe infantil. La que si lo dijo papá, el chiquito no entiende, pero lo dijo papá. No entiende, pero dijo papá, es cuestión de fe. Cuando sabemos que alguien es ducho en una materia, nos callamos la boca, no, pero lo dijo él, sí, no, la electrónica. No, sí, ¿y qué onda? Ahí no, anda bien con los fierros, así que sí, pum, que te entiende todos los motores, ya. La fe tiene que ver con quién. Yo necesito explicarme. Si no necesito esa explicación, yo necesito en quién confío, en quién lo dijo. Por eso es importante el tema de la palabra de Dios, de la Biblia. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, de que lo que se ve, un principio, si se quiere, filosófico y científico, lo que se ve se hizo lo que no se veía. Listo, no entendí la filosofía y la ciencia. Porque vos para hacer algo tenés que verlo. Tienen que resolverlo, una ecuación tiene que resolverlo, no puede ser. ¿Sí? Y acá es lo que se ve, todo lo que se ve, se hizo lo que no se veía. Impresionante. Así que tiene una palabra infinita que es Dios, infinita. El otro pasaje, esto nos va a ayudar a cultivar la fe en el Señor, ¿sí? Y en el día a día, con las preguntitas que nos hacemos en el día a día, todos los días nos planteamos
cositas, de las cosas cotidianas, y cosas quizás muy implícitas dentro de nosotros, que hacen los propósitos de la vida, las cosas que nos pasaron, etcétera, cosas profundas adentro. El que no lo resuelve, o termina mal en los vicios, o termina mal, o termina angustiado, se comprende eliminado y las ganas de vivir. Así que qué importante es saber que creemos en el Señor, aunque no logro explicarme esas cositas. Algunas las podré entender quizás más adelante, y otras nunca quiero entrar a entender. Nunca. Esa es la fe. Esa es la fe. En el versículo 6 dice otra cosa importante. No solamente alcanzamos buen testimonio como los antiguos, por fe. No solamente entendemos por la fe, sino que también agradamos por la fe. Si nosotros nos movemos por la fe, agradamos a Dios pese a nuestra debilidad. Lo repito. Si nos movemos por la fe, pese a nuestra debilidad, agradamos a Dios. Porque Dios sabe el niño que somos nosotros. Por la fe. Así que qué importante es entender esto, ¿sí? Y es lo que confirma la palabra del Señor. Dice que sin fe es imposible, por más conducta que tenga, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, acá del fundamento, crea que le hay, y mira qué lindo esto, para los que a veces tienen que pasar cosas difíciles y largas, jornadas difíciles o toda la vida, y si que es galardonador de lo que le busca. Es galardonador de lo que le busca. Y en esto nosotros podemos recordar aquel hombre de Dios que fue Job, que no tenía ya respuestas a lo que pasaba. Él no tenía, hacía preguntas y no tenía respuestas. ¿Por qué le sucedía todo? Y él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Ya está entregado a todo, no espera nada, de que haya un nuevo tratamiento, no espera nada, pero yo sé que mi Redentor vive. Es muy fuerte, estamos hablando de situaciones límites, yo sé que mi Redentor vive. Eso dijo Job, que fue colocado como ejemplo del dolor, de las injusticias, ¿sí? Y de las preguntas que no tienen respuesta. En el versículo 15, la fe también tiene algo muy especial, ¿sí? Es la perseverancia. La fe que se abandona no es fe, confirma que no es fe, estaba sostenida en otra expectativa que no se dio. La fe que se abandona estaba sostenida en otra expectativa que se hizo cenizas. Por eso, cuidado con poner a prueba a Dios, decirle da esto, porque si no te lo das, se te derrumba la fe. No negocies con Dios. Es demasiado poderoso para negociar. Nosotros somos muy tubitos. Por eso nos enseñó algo muy interesante. Hágase tú, papi santo. Pero me cuesta. Y no le puedo llorar. ¿Y qué hacen los gritos? Más vale. Y que se me caigan los mocos de tanto llorar. Sí, los chicos lloran con el papá, ¿o no? Lloran. Sí. Así que, qué importante es esto. Siempre tenemos los dos extremos. El dolor agudo, que nos puede llevar a una incredulidad. No existe nada. Porque yo perdí la vida, no existe nada. No me hables. Como ustedes saben eso, ¿no? El ateísmo, ¿no? Se funda a veces en situaciones traumáticas que hay que escuchar y preguntar a la gente en esa situación. No digo el ateísmo filosófico, sino el ateísmo traumático. Eso significa que no pasa bien, todo se pasa en el momento de cuando se está elaborando una situación todavía. Pero muchas veces está para toda la vida una posición. Y el otro extremo, no solamente es el dolor, sino que es el otro, es de la, creo que es la plenitud. Entonces, estoy tan hastiado que me pasa como los emperadores romanos, los griegos, y todo eso, y van a un hedonismo permanente. Entonces no te da tiempo para pensar en Dios, porque vive siempre metido dentro del tarro de dulce de leche. Están hastiados, están tan llenos, tan ocupados, ¿sí? Y no hay manera, vos vas a ir a ese barrio, que tocar timbre, hay un muro, hay un portero eléctrico, no digo ahora, de antes ya esto, ¿sí? Y no te atiende a nadie. Por ahí dice, ¿quién es? Benditos a los barrios que tenemos nosotros, ¿sí? Que todavía podemos hablar por medio de antes era el alambrado, yo me quería llorar por el alambrado, ¿sí?
donde veían al fondo a la vecina que estaba hablando del rock, pero todavía, ¿viste? Los tenemos ahí casi en la vereda los vecinos, pero están esos barrios cerrados. En la semana no los veo, el fin de tampoco, porque obvio suben los coches y hasta están polarizados, dicen lo que son y se van. No existe. Por ahí veo al camionero médico. ¿Qué es eso? Queridos barrios, por lo menos a mi gusto me encanta la gente, ¿sí? Me gusta la gente. Así que mucha gente vive en esa plenitud de que no necesita nada detrás de su muro. Nosotros sabemos también la credibilidad. Así que bueno, y me parece que la partida del que cree que lo tiene todo debe ser horrorosa. Lo repito, yo creo que la partida del que cree que lo tiene todo debe ser horrorosa, porque lo tiene que dejar. Lo tiene que dejar. La única supuesta paz de conciencia es que si los hijos andan bien, igual queda para los hijos. Es la única paz de conciencia. No sabe por qué más, cuando vuelven del cementerio que empiezan a separar los trapos. Pasa. Historia repetida, queridos. Es historia repetida. Y debe ser así. Sin embargo, ¿qué le falta? Y si está por partir, tiene la esperanza que quizás de otro lado lo tiene. ¿Entendiste? Hasta la esperanza en el momento de partida sigue. No hay tanta desesperación, porque no hay mucho para dejar. ¿Se entiende? A veces casi tenía el deseo de irse ya. Así que esto nos va a ayudar en la lectura con las personas y a nosotros mismos de cómo, por qué ámbito va caminando la fe. ¿Sí? Así que bueno, como fue que voy a terminar. Bueno, así que en el versículo 15 va a decir esto: pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, su costumbre, su cultura, sus lugares, ciertamente tenían tiempo de volver, se refiere a Abraham. Si Abraham no hubiera perseverado, tenía tiempo para volver. Los caldeos, los que estudiaron la secundaria lo saben, que es una super civilización, la Caldea, el antiguo, Caldea, si allí la Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, allí, bueno, después eso. De hecho, en el futuro fue Babilonia, cuando dice Irán, ¿no? Después Irán, pero fue Babilonia, Dolorosa, un imperio, tenía tiempo para volver, pero ahora se fue porque había la patria mejor. Amén. Dejó eso, tenía tiempo, porque perseveró. Anótense en eso, van a pasar diferentes climas. Muchos de ustedes dejaron Caldea, como Abraham, dejaron Caldea. Si ahora son amistades, cosas, prioridades, cosas, dejaron Caldea, ¿sí? Porque están buscando una patria mejor. En la misma huella de acá, en la misma huella. Así que eso es fe, porque a veces pensamos que fe es, niño, necesario. Sí, fe también, pero no es eso solo. Es la razón de la vida, la fe, la razón. Versículo 24, la fe se manifiesta en dos cosas importantes y tiene que ver con la elección. Siempre la fe es una elección. Y ahora si puedo tener fe y si quiero, no tengo fe. Entonces es una elección. La vida de fe es una elección. Mirad el versículo 24, lo que dice, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse príncipe de Egipto, llamarse hijo de la princesa. Rehusó. Acá lo explica. Y el Antiguo Testamento no lo dice, nos cuenta que lo hizo. Acá el rollito se revela. ¿Saben por qué le dijo a Egipto? Que se usará. El tipo va a ser faraón, y en una de esas, siendo faraón, le da libertad a los pueblos, le da libertad a los pueblos que están esclavos, o de verdad yo no. El tipo la piensa, soy un general egipcio, ¿sí? Que tengo que andar en el coso, llego al poder, el viejo se muere, el faraón me queda a mí, ¡pum! Liberto a los hebreos. Podría haber hecho su plan, su política, pero él rehusó. Y ustedes saben bien la historia, porque se fue a conocer a sus hermanos en sus duros altares. Se hizo esclavo. Se mezcló entre los esclavos, sabía que era su sangre, tenía un conflicto de identidad. Él, candidato a ser faraón, un general egipcio, conquistador, un hombre
porque sabía lo que era la lucha armada, la lucha de cuerpo. Imagínate lo que piensa Moisés. Dios elige un tipo que tiene un bocho así. Impresionante, la ciencia de los egipcios, la medicina de aquel tiempo de Egipto, las construcciones de Egipto, bueno, todo lo que ustedes se imaginan, Egipto, un país organizado. El escapo príncipe fue, dice el Antiguo Testamento, formado en toda la disciplina de los egipcios, preparado para ser faraón. Por eso Dios le encarga a este tipo, a Moisés, le encarga la ley. Ustedes miran, Génesis, Éxodo, Levítico, es un estadista, no se me comprende, es un estadista. Pero él en Egipto podía hacer esas cosas porque tenía el Estado a su favor, pero en Israel no tenía nada, son todos esclavos, quejosos. Si mañana nos cae maná de vuelta, todos te protestan y te hacen un motín enseguida, las cacerolazos empiezan. Es un pueblo ingrato. Una cosa es tener el ejército bajo sus órdenes, el Estado bajo sus órdenes, y otra cosa es lidiar con esta gente que organizarla toda hay que organizarla. Dios elige a ese hombre. Dicho una palabra, lo saca de Coliseo, lo saca de la facultad, más o menos. Vení, tú vas a escribir la Biblia. Vos vas a escribir la Biblia. Vos vas a organizar. Vos vas a colocarle los tiempos en que se cosecha, cómo se siembra. Las esquinas de los campos no se cosechan, son para los extranjeros. Entran ya con una base asegurada, porque vos también fuiste extranjero. Si a vos se te cae la cosecha para atrás del todo que cosechaste, no vuelvas para atrás. La viuda tiene su jubilación allí, su pensión. Denle un aplauso al Señor. Avisen al presidente que puede tomar nota. Avisen al presidente. Pueden tomar nota. Estaba todo preparado. 6 días laburando. Pero ustedes, el séptimo que hacen. Impresionante. Impresionante. Una organización social impresionante. Dios elige a un bocho a este hombre, ¿sí? Y lo lleva para esto. Pero él tuvo que rehusar. La fe tiene que ver con rehusar, con dejar cosas, con dejar cosas. Por la fe Moisés, hecho ya grande, cuando ya tenía todo esto, rehusó llamarse hijo, o sea, príncipe de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado como el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Impresionante. Ahí se explica la conducta de Moisés, el porqué de su vida. Él se sostuvo viendo al invisible. Qué tremendo, ¿eh? Y allí estaba la fe. Así que la fe tiene que ver con que nosotros elegimos que nos rechace el mundo. Es una elección nuestra. Rechazamos el mundo, dejamos el mundo, ¿sí? Para servir al Señor, para servir al Señor. Quiero finalizar con esto. Acá tenemos justamente la historia de estos hombres referentes que están en la Biblia. Tanto los de Israel, comenzando desde Jacob, Abraham, Jacob, Isaac, Jacob, David, los jueces, Samuel, están todos ahí. Fueron todos colocados como referentes. Y le están diciendo, ustedes saben estas cosas, pero nunca lo tomaron como referentes de que Dios caminaba a través de la historia. Dios estaba formando la historia, ¿sí? Porque justamente tengo algo mejor para ustedes. Y aún los discípulos tuvieron que sufrir, y hay cristianos que sufren para que el Evangelio siga, ¿sí? Y en todos los casos nos habla de que buscaban algo mejor. Digan conmigo, algo mejor. Decía algo mejor. Vamos, los que están arriba de 2 palos, vamos. Algo mejor todavía. Lo que está con la 300 lucas, con la jubilación mínima, vamos. Algo mejor. A una familia de 3, algo mejor. Hay algo mejor todavía. Ellos buscaban algo mejor. ¿Saben cuál era? Dice, una ciudad. En todos los casos, ¿no? Una ciudad. Y esto es hermoso, porque siempre pensamos en algo etérico. Y la eternidad, el espíritu, las almas flotan milenarias, las almas. Una ciudad. Y por las dudas le pasamos los datos de Juan. Antes de terminar Apocalipsis, último libro de la Biblia, dice que, miren,
Porque si no les puedo decir lo que me dijo el Señor Jesús, no tengo manera de explicarles, pero más o menos son calles de oro, mar de cristal. ¿Vieron que esto que suena en la iglesia cuando canta el coro? Bueno, aquellos son coros extraordinarios. Tengo más para decirte. Vos vas a estar en ese coro, capaz. ¿Se comprende? Entonces algo mejor. Esto tiene que ser cuando la fe es una realidad en nosotros. Cuando la fe es una realidad en nosotros, porque llevamos el imperio de Cristo. Algunos es muy grosso, es muy difícil, A Isaías dice la tradición y ahí figura lo ha cerrado. A otros lo apedrearon. Es difícil acá en la vida, pero yo esperaba algo mejor, algo mejor. ¿Y sabes por qué? Porque justamente Dios fue haciendo con sus vidas una historia que quedó para nuestra referencia. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Y cuál es tu historia? ¿Por qué no la digas un versículo más? Yo no tengo ninguna duda, y doy gloria a Dios, me preocuparía si no tiene un versículo más, y ese versículo tiene que tener mi nombre. Pero soy de mi pastor. Bueno, los que estamos acá en la ley está bien, pero estoy pasando mal. ¿Esto también? ¿Cuál es tu historia? Cierra tus ojos un momento. Yo te voy a terminar con un versículo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1:17. Quédate con los ojitos cerrados, pero lo vas a abrir y lo vas a ver al versículo en la pantalla. Pero yo te lo voy a leer igual. Romanos 1:17. Dice algo maravilloso allí el apóstol Pablo, justamente sobre esto. Porque en el Evangelio, en la buena noticia que somos hijos de Dios, que somos pueblo de Dios, que somos la familia, que somos la iglesia, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, el rollito se revela, se lleva al laboratorio, el laboratorio de la cruz, se revela por fe. Y es para que tengas fe. Es para que tengas fe. Se revela por fe, tenés que creer, como ese ladrón, y para que tengas fe. Porque como está escrito, no es el justo por la fe vivirá y escribirá su historia.